8 de la mañana, 40 minutos. Me da muchísimo gusto recibir en cabina al doctor Alfredo Jalifes, columnista de La Jornada, es periodista y también es académico. Y es un placer tenerlo, doctor, porque gracias. Vamos a platicar de un tema sumamente interesante e importante para los mexicanos, el de la reforma energética. Bienvenido a Telereportaje, doctor. Ya había venido hace X años, ¿no? Así es, algunos años, sí. Y hoy nos visita de nueva cuenta, y la verdad que es un placer tenerle aquí con nosotros. Doctor, la reforma energética se ha hablado mucho, mediáticamente hemos escuchado de ella, pero creo que nos falta irnos al fondo para tratar de entender de qué se trata exactamente. Usted es especialista en el tema, usted se ha informado, usted sabe al respecto, y creo que es importante que nos compartiera su visión de esta reforma, la reforma que propone el presidente de la República, Enrique Peña. Bueno, curiosamente, de donde más se sabe es por la prensa internacional y sobre todo por por la prensa extranjera. Aunque no aquí en México. No, en México es al revés. Bueno, muy buena acotación. Primero que nada, donde nos enteramos que sí es privatización es en el Financial Times, que no hay que olvidar, se van Peña y Videgaray con un séquito en la famosa reunión ahí que habían tenido del G20, van a las oficinas del Financial Times, que eso es muy interesante, a proponer toda una serie de reformas al artículo 27 y 28 constitucionales, pero ya empieza la interpretación de los medios internacionales, que son muy influyentes. ¿Por qué? Porque México es dependiente de capitales foráneos debido al modelo de la globalización financiera. Entonces lo saca Bloomberg, lo saca, que es una agencia de noticias de Nueva York, lo saca de Wall Street Journal, y viene la cosa interesante. Cuando regresa Peña a México, lo desmiente en La Jornada, pero nunca lo desmintió. Bueno, yo desde que nací leo el Financial Times, es obligado, es una lectura, me guste o no, aquí no es de gusto, la tengo que leer. Entonces, nunca lo desmintió al Financial Times. Entonces, cuando viene la interpretación, cuando uno suma del Bloomberg, de Wall Street Journal y del Financial Times, e incluso ya del The Economist, pues es una privatización. Sin embargo, ¿por qué nos mienten, doctor? Hemos escuchado a César Camacho, que está en publicidad de los medios de comunicación, hemos escuchado al mismo director de Pemex, el señor Lozoya, decir que no es privatizadora. Bueno, no es fácil para el PRI, el partido que nacionaliza Pemex, el partido del general Lázaro Cárdenas del Río, tomar una medida de este tamaño. Entonces tienen que decir que no es privatización. Pero nos están mintiendo. Bueno, esa ya es una... pues sí, obviamente, porque están diciendo una cosa a la prensa extranjera y aquí dicen otra, pero voy más lejos, incluso yo lo detecté y luego lo detectó Carmen Aristegui, ¿no? El mismo artículo del Wall Street Journal o de Bloomberg, sobre todo el del Wall Street Journal, la versión en español varía. Es decir, hay que ir a la fuente en inglés para ver que es más extensa. Lo que dijeron exactamente. Así es. Y cuando viene la versión en español traducida, viene ya mochada. Pues ya estamos diciendo todo, ¿no? Ahora, ¿por qué es una propuesta privatizadora? ¿Cuáles son los elementos que la hacen privatizadora? Bueno, básicamente en aguas profundas, que eso es lo que más les importa a las empresas foráneas, es donde están las grandes reservas del país. Allá hay cálculos que van desde 50,000 millones de barriles hasta 100,000 millones de barriles. Estamos hablando que el Golfo de México mide un Irán, 1.7 millones de kilómetros cuadrados. Estamos hablando, es casi México. Y en aguas profundas, obviamente, pues ahí está la gran reserva. Pues nada más multipliquemos a $100 el barril. Estamos hablando 10 veces casi el Producto Interno de bruto. Es decir, es el verdadero tesoro. Si no estaba mintiendo Calderón cuando habló del tesoro, era totalmente real. Lo que pasa es que no lo supo vender, y en ese momento el PRI estaba en contra, curiosamente, contra esa reforma energética, la previa de Calderón. Entonces, ¿en qué consiste? En que las empresas extranjeras, sobre todo las petroleras, Chevron, además vienen los nombres, Chevron, ExxonMobil, British Petroleum y Shell, van a bursatilizarlas. ¿Por qué? Esto poca gente lo entiende. ¿Qué es bursatilizar? Bursatilizar es que ellos entran en copropiedad en los bloques que están explorando y produciendo, y tienen la capacidad, debido a su conexión con los grandes bancos de Wall Street, que son los que tienen los grandes capitales, porque esto estamos hablando que es un proyecto de gran envergadura.
Es decir, es el negocio del mundo. Mucha gente no entiende qué es el petróleo. El petróleo es la joya máxima geoestratégica del planeta. Por ella los Estados Unidos prácticamente se han pasado su vida en guerras. Por eso han tumbado a Saddam Hussein, por eso han tumbado a Gaddafi, por eso se fueron a la guerra en Afganistán, en Irak, etcétera. Los intereses más importantes del mundo. Para Estados Unidos, la energía es seguridad nacional. Y obviamente la del Golfo de México mucho más. Y harán lo que tengan que hacer por obtenerla. Totalmente. Bueno, llegamos hasta... hay un secretario que fue senador incluso, no sé si todavía lo sea, Carlos Elizondo de Monterrey, que fue gobernador, llegó a decir que la Al-Qaeda se encontraba en el Golfo de México. Bueno, esto era precisamente para decir que ya se vuelve área de seguridad nacional de Estados Unidos, lo cual es cierto, eso nadie lo puede negar. Ahora, lo que hay que ver aquí, que es bursatilizar, que ellos tienen la capacidad del momento de obtener los bloques de petróleo en el Golfo de México, ya es copropiedad, y esa parte que a ellos les corresponde, la pueden poner en bolsa y las acciones se van a las nubes. Es más, le voy a decir algo muy importante. El momento en que se privatice el Golfo de México, la parte de las petroleras anglosajonas, esa es la gran salvación de Estados Unidos. Es decir, su crisis financiera la van a resolver por medios financieros a través del Golfo de México. ¿Por qué? Porque ellos crean burbujas. ¿A través del petróleo mexicano? Pues sí, pero nosotros estamos regalando la mitad. ¿Por qué? Porque nosotros hemos ido desmantelando nuestra producción petrolera. Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Petróleo lo han hecho pedazos. ¿Y eso qué es? La entidad pública que más hace tecnología, investigación y desarrollo. ¿Qué más patentes tiene? Más patentes tiene. Se dice fácil, ¿eh? Ninguna, es más, yo soy a favor que las empresas privadas se les dé incentivos fiscales para que hagan investigación y desarrollo. México padece tecnofobia. Parece ser que no quieren invertir en investigación y desarrollo, y quien no hace innovación tecnológica pues no puede ser competitivo. Yo cuando veo la frase es que vamos a ser más competitivos cuando hagamos la reforma es todo lo contrario. Es decir, nos van a hacer pedazos así de ese tamaño. Nosotros tenemos que tener banca nacional de inversiones para precisamente sacar ese tesoro del fondo del Golfo de México, y luego tenemos que aprender esa parte de tecnología que no, en este momento no tenemos, que no es nada del otro mundo, dura 2 años aprenderla. Lo aprendió Petrobras. Petrobras es la máxima hoy proveedora de tecnología en aguas profundas, y ellos mismos lo dicen. Yo traje a varios dirigentes de Petrobras a México, lo comentan.Nosotros aprendimos de Pemex, nos extraña cómo Pemex quedó rezagada. Lo han hecho a propósito, sí, han puesto a la empresa en la situación en la que se encuentra ahora, ya en una situación incluso difícil. Bueno, yo creo que con todo el respeto, los que están haciendo la reforma energética padecen el síndrome Estocolmo. Es decir, ya se están identificando con el verdugo. Nosotros somos víctimas. ¿Por qué? Porque ahí vienen las amenazas también, que eso nadie lo está diciendo en voz alta. Si no viene la reforma energética, viene la espada de Damocles. ¿Cuál es? Lo acaba de escribir Bloomberg. Lo volvió a repetir Luis Telles Quenzler, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, quien está ya de su gran asesor, nada menos que Joseph Marie Córdoba. Remember Colosio, digo, nada más lo dejo así. Bueno, recordamos el secretario poderoso de Carlos Salinas de Gortari. No, pues nada más Colosio, dejémoslo ahí, ¿no? Alguien sabe qué pasó con Colosio, es Joseph Marie Córdoba. Entonces, y además él es el que inicia la privatización de fondo del país, sobre todo de la banca. Nuestra gran debilidad en México es que no tenemos banca nacional. El 92% de la banca mexicana, y que ya no existe, de toda la banca que opera en México, en términos de capitalización de mercado, es decir, que cotiza en bolsa, es México. Ningún país tiene esta cantidad. Y le doy rápido un ejemplo. ¿Cuál es el éxito de China y Brasil, que nadie lo dice? Que tienen banca nacional. Entonces no tenemos banca nacional, entonces no podemos. ¿La banca nacional te ayudaría a financiar? Claro, porque ahí viene el dinero, si no, ¿de dónde? A mí, si me quieren financiar lo de Pemex, me van a sacar la mitad, que es lo que están haciendo, o más de la mitad. Pero si yo tuviera mi banca nacional, como ya la está teniendo Brasil, pues yo tengo mayor margen de maniobra. Entonces no tiene opción Petróleos Mexicanos. La tienen arrinconada. Vamos a platicar de eso, si le parece, doctor, después de la pausa. Está aquí en cabina con nosotros el doctor Alfredo Jalife.
4 minutos para las 9 de la mañana. Estamos platicando con el periodista y académico Alfredo Jalife. Está con nosotros esta mañana. El tema que debe ser de interés para todos, que todos los mexicanos deberíamos de poner atención e informarnos, el de la reforma energética que propone el presidente de la República. Doctor Jalife, usted decía hace unos momentos, nos refería sobre Estados Unidos, que podría ser el principal, digamos, ganador, beneficiario de esta reforma. Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, los empresarios de Estados Unidos. Bueno, es lo mismo, ¿no? En Estados Unidos, nosotros a veces no sabemos cómo funciona el Estado. Es lo mismo, hay una bidireccionalidad entre empresa privada y empresa pública. No es como en México, que México se ha ido perdiendo esos límites. En Estados Unidos, ExxonMobil, hay un libro incluso de Steve Coll, ExxonMobil, que es la principal empresa de Estados Unidos. Obviamente Walmart de repente tiene alzas y bajas, pero la principal es ExxonMobil. Es el corazón del imperio estadounidense. Si uno no entiende esa parte, es el Pentágono privado, para que se entienda así. Y el peso incluso es a tomar decisiones políticas. Sí, ellos influyen en las decisiones políticas y en el propio presidente de Estados Unidos. Así es. Ahora, a mí me queda claro que Estados Unidos no es el único beneficiario de esta reforma. Hay otros. ¿Quiénes son también ganadores de la reforma? Bueno, por ejemplo, en México. Pedro Aspe. Así, Pedro Aspe, Armella. El padrino de Luis Videgaray, es todo el grupo del ITAM, Balleres. Yo incluso tengo un organigrama que lo puse en el periódico La Jornada, y lo pueden buscar los lectores, todo el organigrama de quiénes son los beneficiarios en México. ¿Y qué ganan? ¿Qué van a ganar ellos? Mucho dinero. Contratos. Sociedades con estas empresas. Bueno, a nivel de las aguas profundas, ahí no les van a dar mucho juego. Donde van a ganar mucho es en la parte continental, aguas someras, que no olvidemos, ustedes, Tabasco, los veo ausentes del debate. Y vamos a platicar de eso un poco más adelante, doctor, si me lo permite. Vamos a hablar de la posición que están teniendo los estados petroleros. Sin embargo, yo quisiera antes que entendiéramos muy bien la parte de quiénes son los ganadores. Dice Pedro Aspe y dice también padrino de Videgaray, o sea que gana el gobierno. Ortego y TAM. Eso, porque aquí y bueno, los Reyes Heroles, porque en el organigrama que yo fui descubriendo poco a poco, es decir, rastreando, como una investigación de muchos años, incluso viene desde el 2001, hay un documento que se llama New Horizons, Nuevos Horizontes. Ese documento lo hacen precisamente el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, que tiene sede en Washington. ¿Quiénes están ahí? Pues nada menos que Henry Kissinger y Zbigniew Brzezinski. Estamos hablando la cúpula estratégica de Estados Unidos detrás del plan. Y ahí firma el ITAM. Y una entelequia ahí extraña que firmaría todo lo que sea con tal de destruir a México, que se llama SIDAC. Pero si nosotros vemos la lista de nombres, que ahí los pueden buscar, se llama Documentos Nuevos Horizontes, los radioescuchas lo pueden buscar, ahí vienen todos los nombres. Uno de ellos es Jesús Reyes Heroles. Lo más interesante es de que los exdirectores de Pemex están involucrados en la privatización, es decir, ellos han soltado los datos secretos de Pemex para beneficiar a otras empresas. ¿Le están trabajando a las empresas petroleras importantes? Total. Por ejemplo, lo cito con responsabilidad, un exdirector de Pemex llamado Jesús Reyes Heroles González Garza, es asociado estratégico, él solo, de Morgan Stanley, uno de los principales bancos de Estados Unidos. Luego, Adrián Layú Vargas, que es el destructor de la producción petrolera en México, porque él se dedica a inyectar nitrógeno y obviamente a elevar en forma anómala la producción para beneficiar la caída del precio del petróleo, dañar a México y beneficiar a Estados Unidos. Porque aquí esto es muy fácil. Un precio bajo del petróleo le conviene a Estados Unidos. Un precio alto del petróleo le conviene a México. Así pues estamos en diferentes fases de desarrollo. A ellos les conviene eso, a nosotros no. A ellos barato, a nosotros caro, por supuesto, claro. Porque cada barril que vendes es un ingreso que entra al país, precisamente para enfrentar los compromisos que se tienen. Pero ellos, como él es uno de los grandes directivos de Schlumberger, Adrián Layú Vargas, pues él ya su interés no es México, su interés es Schlumberger. El interés de Jesús Reyes Heroles, estoy hablando de 2 exdirectores de Pemex, no estamos jugando. Y eso que no me quiero a Díaz Serrano, que era íntimo amigo de Bush. Es decir, nosotros nos hemos dormido con el enemigo. ¿Es traición a la patria, doctor? Yo esos términos, yo no sé si, primero que nada, si sean juzgables, ¿no?
Primero, entonces ya no lo uso mucho. Yo creo que la opinión pública debe saberlo y en el momento de la elección debe castigar a quien considere que han dañado los intereses. Están atentando contra el país, contra la nación. Porque Pemex es México. Es decir, aquí no queremos entender que el día después que esto se privatice, México ya no existirá como una entidad independiente y soberana. Vamos a formar parte de la seguridad energética de Norteamérica, que así le están llamando, que es Canadá con canadienses, con México sin mexicanos, con un muro de la ignominia, con drones, que son los aviones automáticos. Sí, los que no llevan tripulantes. Y con el Border Patrol. Bueno, pues qué bonito, ¿no? Es decir, nosotros vamos a ser los esclavos y somos los aportadores de la energía a Estados Unidos. Decían que esto sería equiparable a la pérdida de Texas. Peor, porque Texas fue la mitad del territorio prácticamente, con otras partes, ¿no? Aquí estamos perdiendo todo el subsuelo. Se pierde la soberanía y se pierde el potencial que podría tener México. Sí, para ser competitivo, para ser una potencia. Hoy el poder se escribe con P de petróleo. Es decir, quien no tiene el petróleo de México es una carta para negociar bien con Estados Unidos. Yo no estoy diciendo que nos peleemos con Estados Unidos, todo lo contrario, pero al saber que yo tengo el control de mi petróleo, que eso quiere decir soberanía, control sobre mis activos, Estados Unidos vendría a negociar con nosotros de otra manera. Por eso ellos, ¿en qué están amenazando? Si no haces la reforma energética, salida de capitales, caída de la bolsa, y devaluación del peso. ¿Y quiénes lo han dicho? Lo acaba de decir Rosenthal Gutmann, que además ni es mexicano, es un israelí venezolano, medio hermano de Jorge Castañeda Gutmann, que fue canciller con Fox, y abiertamente lo dicen. Es decir, o privatizas o te daño. Ahora, ¿cuál es el problema? Se les está poniendo la mesa. Sí, porque no hay aquí el problema es no tenemos margen de maniobra porque México se clavó demasiado en el modelo de la globalización financierista y no tenemos banca nacional. Fíjese, el director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, afirmó que la reforma energética planteada por el Ejecutivo Federal es nacionalista, todo lo contrario a lo que me está diciendo. Bueno, tiene razón, pero no acabó la frase. Por lo que nacionalista de Estados Unidos. No de México. Dice, por lo que la paraestatal, los yacimientos y la Comisión Federal de Electricidad seguirán siendo propiedad del país. Ellos hablan de que Petróleos Mexicanos seguirá siendo mexicanos. ¿Para qué fue a proponer el booking? Lozoya y el subsecretario de Energía fueron a proponer el booking a la New York Stock Exchange. ¿Qué es el booking? Eso es importante. Nadie está manejando eso. ¿Qué es el booking? Bueno, el booking, hoy ellos no quieren reparto de utilidades, las grandes. Schlumberger y Halliburton son cosillas, son de servicios. No tienen nada que ver con las 4 mega grandes. Estamos hablando de Chevron, ExxonMobil, Shell y British Petroleum. Aquí estamos son las 4 que son, digamos, las poderosas en petróleo. Así es. Pero ahí viene lo paradójico. Son menos eficientes que Pemex. Cuando uno se mete a un parámetro contable que se llama EBITDA, que quiere decir Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, que lo traduzco, es ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. La más eficiente del mundo es Pemex, con todo y la legendaria corrupción del sindicato. Y con todo y su crisis. Sí, pero tenemos una mano de obra baratísima, eso tampoco lo están diciendo. Es decir, no es lo mismo lo que cobra, eso lo sabe cualquiera, lo que un trabajador un ingeniero para Schlumberger o Halliburton, por ejemplo, a lo que cobra un empleado de Pemex. Exacto. Aquí le regalamos, estamos regalando. Aunque también te dicen las capacidades de unos y otros, lo dicen todo, las competencias, esto es la capacidad que tiene un ingeniero de Schlumberger, la formación que tiene, la preparación que tiene, se alquilan, es diferente. Hoy todo hay outsourcing, hoy con la banca, con dinero, contrato al mejor, eso es punto chino, no hay tal. Aquí, lo que pasa es que aquí hay que entender esto, y esto en México desgraciadamente no lo hemos profundizado. El petróleo no es nada más un negocio de producción y extracción. El gran negocio del petróleo es financiero, y por esta sencilla razón: por cada barril de petróleo que se produce, enfrente existen 500 barriles de papel petróleo financiero. Ese es el negocio. ¿Por qué ExxonMobil es la primera del mundo? Es muy sencilla.
cuando uno compara las estatales del mundo, que hoy la tendencia es la contraria que está haciendo la reforma energética de México. Todos aunque nos dice el gobierno nos dice lo contrario. Es que ahí está lo grave, nos están hablando, nos están mintiendo a los mexicanos. ¿A quién creerle cuando no, pues yo cito el Financial Times? Yo cito el Financial Times, a donde fueron Peña y Videgaray. Bueno, no estoy citándome a mí. Un artículo célebre de hace 5 años que hace Carola Hoyos. Ahí está, yo lo cito. Ellos lo dicen. El mundo va a la reestatización y renacionalización. Aquí estamos en contracorriente. Por eso esta no es reforma, es contrarreforma. Eso hay que entenderlo bien. Es decir, yo cito el órgano publicitario de ellos. Ni siquiera me estoy citando. Yo soy un poco más duro que el Financial Times. Pero a lo que quiero llegar, el negocio es financiero. Es decir, las grandes petroleras anglosajonas, cuando se compara el petróleo y el gas en producción y reservas, no tienen nada que hacer frente a las grandes estatales. ¿Dónde es cuando ganan? Cuando nos vamos a las finanzas. Y milagro, ¿qué pasa? La transmutación financiera. Resulta que las grandes petroleras anglosajonas son las que más ganan que las estatales. ¿Por qué? Porque las otras no tienen banca, no tienen esos megabancos, porque el sistema en el que estamos jugando es el de la globalización financiera, y ellos tienen 13 bancos en Wall Street que dominan el mercado petrolero. Por eso, aquellos que crean que el petróleo es un asunto geológico o es un asunto económico, no tienen idea de lo que están hablando. El petróleo es hoy un asunto financiero, y lo dice nada menos que Verlerger, que es el que más sabe de asuntos económicos del petróleo. Y entonces, ¿qué sucede? Ellos lo que les interesa, yo por eso no entro mucho a la discusión que si son 50 mil millones de barriles en el Golfo de México o 100 mil, da igual, porque viene la burbuja financiera, que eso es lo que les interesa, y ellos van a crear una burbuja que puede ser de 1 trillón, de 2 trillones o de 10 trillones. Ese es el negocio. Doctor Jalife, ¿qué alternativa tendría este país con petróleos mexicanos? Bueno, el problema de petróleos mexicanos son muchos abordajes, ¿no? Lo primero es que, bueno, este gobierno pues ha aportado su reforma y obviamente ha creado resistencias, ¿no? Yo creo que también la oposición tiene que crear un proyecto alternativo. Obviamente Pemex requiere una reforma, ¿no? Pero yo, por ejemplo, empezaría a ver las cuentas públicas de todo el país. Es decir, porque mucho se maneja que Pemex no tiene dinero. A ver, ¿cómo no va a tener dinero si el año pasado ingresó 125 mil millones de dólares? ¿Y qué nos está vendiendo Lozoya? Y él lo reconoce, que van a llegar 10 mil millones de dólares de migajas. No es nada, no es nada, pero eso es lo de menos. Y además yo ni creo esa cifra de 10 mil millones de dólares, falta ver si llegan. Lo que pasa es que ellos, en el momento que tengan el petróleo en el Golfo de México, disparan la burbuja financiera, y obviamente pues ya no salen los capitales de México. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque estamos atrapados sin salida en un modelo financierista, además sin banca nacional. No tener banca, ¿cómo le puede hacer este gobierno? ¿Y cómo le puede hacer Petróleos Mexicanos? Yo me voy a la cosa del dinero, porque además nos dicen no tenemos dinero. A ver, primero que nada, el grave problema de Pemex es la Secretaría de Hacienda. Hay que hacer un buen diagnóstico. ¿Por qué? Y doy datos duros. Se llevan el 70% de los ingresos de Pemex. Llévate el 20%. Pues yo doy 2 ejemplos mundiales. No que queremos ver el mundo. Noruega se lleva el 20%. Colombia se lleva el 10%, o es viceversa, no sé cuál de los dos. Vamos a bajar a 20, en lugar de llevarme 70% de 125 mil millones, si me llevo el 10 o el 20, pues me quedan 100 mil millones de dólares. Tengo dinero para regalar. Sí, pero ¿de dónde sacaría el gobierno federal lo que le hace falta? Impuestos. México es el país que menos recauda impuestos. Eso tampoco lo dicen, y estoy dando datos de la OCDE. Es de los países menos eficientes para recaudar impuestos. ¿Por qué? Porque lo regalan. El SAT se hace de la vista gorda, sobre todo con los grandes peces, porque el modelo, los ingresos de Pemex están sirviendo para subsidiar un modelo parasitario que es el neoliberal. Pero cobrar impuestos a un pueblo pobre, no, doctor, pero no es a los pobres, a los que no pagan. Porque en esta reforma hacendaria que se ven afectados los pobres. Las empresas evasoras. No, a los pobres no hay que tocarlos, hay que ayudarlos, además. A los que hay que hacer pagar son las que no... Pero a ver, ¿por qué le regalan 3 mil millones de pesos a Televisa? ¿Cómo puede ser que Bimbo pague $1 de impuestos? ¿Qué no gana? Todo es por el offshore.
porque todo lo hacen manejando los paraísos fiscales. A eso me estoy refiriendo. Entonces, primero que nada, luego tenemos, Banxico tiene 174 mil millones de dólares de reservas. ¿Y de dónde ha venido ese dinero? Solo la mayor parte ha venido de Pemex. En los últimos 5 años hemos recaudado la mitad del Producto Interno Bruto de México. Más de 550 mil millones de dólares vienen de Pemex. ¿Dónde está ese dinero? Pues estamos subsidiando un modelo parasitario, que es el modelo neoliberal. Segundo, ahí podemos sacar de 10 mil, si vienen 10 mil millones de dólares las grandes empresas transnacionales, puedo sacar 10 mil millones de dólares de Banxico y no pasa nada. ¿Cómo puede ser que Banxico, que es Banco de tenga más reservas que Estados Unidos, que tiene una economía 20 veces más boyante que la nuestra y tiene el triple de habitantes que nosotros? Es decir, no cuadra. Luego, segundo, tenemos los fondos de pensiones, 200 mil millones de dólares, cautivos, todos, bueno, al menos yo como profesor universitario, a mí me quitan mi dinero, y lo usa discrecionalmente los que manejan los fondos de pensiones. Bueno, ese dinero, están invirtiendo el 20% en Estados Unidos y en Europa, que no pueden invertir el 20% de ese dinero, estamos hablando de 40 mil millones de dólares, ¿no lo pueden invertir en Pemex? Ahí tendríamos resuelto el problema. Luego, no podemos crear lo que se llama ingeniería financiera, ofertas públicas iniciales. Tendríamos cola, haciendo cola, porque hoy precisamente la joya geoestratégica del planeta es el petróleo. Los chinos estarían haciendo cola, los brasileños, los rusos, en India, los árabes, todo el mundo estaría haciendo cola. Bueno, ya tengo mayor margen de maniobra. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que tener excelentes relaciones con Estados Unidos, pues son nuestros vecinos. No importa que ellos nos maltraten. Y muy poderosos. Muy poderosos. Entonces, ahí tenemos que saber negociar. Es decir, no hacer una relación vertical. No puede ser horizontal, pero vamos a hacerlo un poco diagonal. 9 de la mañana, 12 minutos, estamos platicando con el doctor Alfredo Jalife. Vamos a la pausa, regresando, vamos a seguir platicando. ¿Qué sigue? La aprobación parece que es inminente. ¿Qué va a pasar si se aprueba? ¿Cuáles serían los tiempos en que estarían estas petroleras importantes en el mundo llegando al país y trabajando en serio ya la cuestión petrolera? Volvemos con eso. 9 de la mañana, 19 minutos, estamos platicando con el doctor Alfredo Jalife, es especialista en el tema del petróleo y bueno, pues yo creo que ha sido muy interesante todo lo que le hemos escuchado hasta el momento. Doctor, yo hablaba hace unos instantes de la aprobación de la reforma que pudiera parecer inminente y le voy a explicar por qué, porque se ve que el Pacto por México, por lo menos así lo percibo yo, le ha dado dividendos muy importantes al presidente Peña, le ha funcionado y le han salido las jugadas. Vimos en la reforma, en la aprobación de la reforma hacendaria, a los perredistas sumarse con el PRI y aprobar la reforma, y a los panistas inconformarse y decir no podemos ir. Y ahora parece ser que va a ocurrir lo contrario, que serán los panistas quienes voten con el presidente Peña y los priistas esta reforma, y sean los perredistas quienes se opongan por cuidar un poco las formas, vamos a decirlo así. Entonces yo entiendo que esto prácticamente es inminente. La pregunta es, ¿se podría impedir? ¿Usted ve este escenario? Bueno, a nivel, yo diría la reforma legal por el mayoriteo del Congreso, sobre todo que lo pasan por el Senado, que es más fácil su control, no de la Cámara de Diputados, curiosamente, porque tardaría más el debate. Aquí en el Senado prácticamente no se daría el debate. Pues sí es legal, digo, si nos vamos a las... pues sí, pero no es legítimo. Es decir, hay encuestas que hablan del 70% de la población mexicana que está en contra de la privatización. Es decir, y aquí empezamos a hablar, bueno, ¿qué tipo de democracia estamos viviendo? Sin embargo, están consultando una población mexicana desinformada. Además, es decir... ¿Con qué elementos puede ser un ciudadano? Mi punto de vista no saldría jamás en Televisa. Imposible. Hay que decirlo abiertamente, porque Televisa forma parte del proyecto de la privatización. Sería de los beneficiados. Roberto Hernández, miembro del Consejo de Televisa. Enrique Krause Kleinborg, miembro del Consejo de Televisa, que están a favor de la privatización. Tenemos el mismo Pedro Aspe, fue miembro del Consejo de Administración de Televisa. Balleres, es decir, todo el Consejo de Administración de Televisa está inmiscuido en la privatización. Que son parte de los mexicanos beneficiados con esta reforma. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues ahí está. ¿Cómo van a llevar a Jalife a que diga lo que yo estoy diciendo? Imposible, yo lo entiendo. Es decir, la desinformación es una de las herramientas de la privatización.
Y ellos van a decir, no, aunque lo vean uno, está robando, hoy estás robando. No estoy robando, nada más estoy viendo la mercancía, así está. Son las 9 de la mañana con 22 minutos. Sin embargo, llama la atención que Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas hagan un llamado al presidente de la República para consultar a los ciudadanos. Yo decía hace un momento, ¿qué tanto saben los ciudadanos de esta reforma? Yo creo que muy poco por la misma desinformación. Eso en un tema donde creo que los mexicanos estamos dormidos. Imaginémonos, no cuesta nada soñar, con todo y la desinformación, perdería la reforma ante la opinión pública en un referéndum. ¿Por qué? Porque el mexicano no es tonto, se huele. Cuando ve una masiva propaganda y no oyen la contraparte, luego ponen paneles que son de los mismos, ¿no? Pues la gente no es tonta. Bueno, y a ver, ¿quién opina en contra? ¿A poco todo el mundo está a favor? Y luego uno se mueve y en su círculo en el que uno opera, pues se da cuenta que hay voces opositoras, ¿no? O por lo menos vamos a debatir, vamos a discutir, ¿no? Ni eso se da. Entonces, ¿por qué razón? Porque obviamente es parte del jueguito. Pero usted sí está entonces de acuerdo con consultar a los mexicanos aunque no estén informados. Bueno, una decisión de esta envergadura, que ellos le llaman de transformación, que es cierto, porque va a desaparecer México como país independiente y soberano y libre. Si nosotros vamos a formar parte, vamos a hacer los ballet parkings, así lo veo, de una franquicia tejana que se llama Seguridad Energética en Norteamérica. No lo digo yo, yo leo a los centros de pensamiento de Estados Unidos, abiertamente lo dicen. Estados Unidos ya agotó su petróleo, ya no tiene, lo acabó. Igual en el Golfo de México, pues se van por el petróleo y gas de Canadá y su agua, igual de nosotros. Es decir, no hay que ser genios para entenderlo. Entonces, ¿qué hay que ver aquí? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que expresar todas estas reservas que hemos dicho. Por ejemplo, yo no veo resguardos ambientales. Hay algo absurdo que ahorita lo estábamos comentando off the record. El gobierno mexicano le entabló un juicio a British Petroleum por el mayor daño ambiental en la historia de la humanidad que se da en las costas de ustedes de Tabasco, y no estoy alebrestando al gallinero, enfrente de las costas de ustedes, que obviamente va a tener repercusiones a nivel de la fauna y la flora por siglos. Son a los que se les va a premiar. Increíble. Bueno, yo no veo los resguardos ambientales. Cuando se habla del shale gas, la Unión Europea ya prohibió el shale gas, porque es tóxico, es decir, es dañino para la salud pública. Y Estados Unidos lo va a hacer, bueno, y va a usar a México de conejillo de indias. Lo promociona Pemex. Lo va a hacer de conejillo de indias, cuando los europeos son brutos, que no saben qué es la energía. Además de perder la soberanía nacional, nos van a dañar ambientalmente. Somos conejillo de indias. Oiga, doctor Jalife, y le puede parecer un poco absurda mi pregunta, igual me dice cómo me preguntas esto. ¿Está consciente el presidente Peña de esto? Yo creo que sí, todos lo saben. No sé en qué mayor profundidad o no. Obviamente están obligados a leer lo que nosotros escribimos. Y nuestras críticas lo publican en Réseau Voltaire de Francia. Y también lo que se dice en el mundo. Claro. Tendrían que saber qué se está hablando de México en el mundo, sobre todo en un tema pero no publicitario. No olvidemos que las grandes petroleras de Estados Unidos, que forman parte de las 10 primeras del mundo. Sí, se dice fácil, Si uno ve las 10 primeras empresas del mundo, ahí están las 4 grandes de Estados Unidos. Pemex no va tan mal, Eso nadie lo está diciendo. De las 3 empresas mexicanas que están entre las 500 del mundo, entre las primeras 100 hay una mexicana nada más. Se llama Pemex, está en el lugar 34. Y eso que no sirve. Yo no quiero imaginarme a un Pemex bien, con una buena gestión de administración más eficiente, pues seríamos la primera empresa del mundo. No me estoy candidateando a ser secretario de Energía. ¿Tiene alternativa el presidente Peña? Bueno, en estos momentos, yo ya dije, padece el síndrome de Estocolmo, está bien informado, pero desgraciadamente nos han ido tendiendo una trampa desde Estados Unidos desde 2001. Y poco a poco nos han ido comiendo. Nos metieron primero al Tratado de Libre Comercio, que a México no le funcionó. A México no le funcionó. A Estados Unidos, Canadá, una maravilla. ¿Cómo va a funcionar un TLCAN donde exportamos 30 millones de mexicanos? ¿Qué clase de
¿Cuál es el negocio? Es decir, que son refugiados económicos, van a buscar una libertad que no obtuvieron de México. Luego hacen el ASPA, ¿no? Que no nos da ni seguridad ni prosperidad. Luego, hablan de competitividad. Acabamos de caer 2 lugares en el índice de competitividad. Estamos en el lugar 55. ¿Cuál competitividad? No producimos investigación y desarrollo. Luego, el Producto Interno Bruto de México lo desplomó Calderón. Estamos en el 10º lugar. Ahorita estamos en el 14º lugar. Pese a ello, es gracias a Pemex que vivimos. Ahora, ¿qué va a hacer México después de Pemex? ¿Qué va a hacer? Ese es el... Bueno, yo aquí veo... Bueno, ya vimos la parte geopolítica. A nivel interno, sobre todo ustedes un estado como Tabasco, que depende en 70% de esa economía, pues aquí yo veo una ausencia total. ¿Qué tendrían que estar haciendo los estados, por ejemplo, que tienen actividad petrolera como Tabasco? Sus gobiernos, ¿qué tendrían que estar haciendo? Bueno, yo primero que nada pensaría en una alianza estratégica de los estados productores de petróleo, que se reúnan y digan, bueno, nosotros qué vamos a hacer. Conformar un bloque. Sí, sí, porque no es lo mismo Tlaxcala, con todo mi respeto, que obviamente van a votar a favor. Sí, pero ellos el Estado de México no tienen petróleo por el momento. Yo entiendo la postura de ellos, ¿no? Pero esto es una federación, eso es algo muy serio. ¿Qué va a ser de Tabasco? ¿Qué garantías tienen ustedes como tabasqueños que todo lo que están diciendo va a ser real? Si nada ha funcionado. A ver, se lanzaron al ALCA, nos dijeron que íbamos a descubrir Marte, ¿no? Con el ALCA, Alianza para América del Norte. Y se cayó. Nos dijeron que en el plan Puebla-Panamá íbamos a tener refinerías, pero no en México, en Centroamérica. 5 refinerías iban a hacer. Se cayó el plan Puebla-Panamá y no hay refinerías. Nos prometieron una refinería para Tula y ahora están jugando con ella. ¿Por qué no le conviene a Estados Unidos? Ahí es donde viene el valor agregado. No, ya dijo Pemex que no tiene dinero para la refinería. Bueno, lo acaba de decir ayer. Pero ¿cómo no van a tener dinero si tienen 125 mil millones de dólares de ingresos? Por favor. El problema es que es la Secretaría de Hacienda que se lleve el 70%. A la que hay que reformar es la Secretaría de Hacienda, no a Pemex. Ahora, Pajaritos, que es el aliado de Pedro Aspe, del Valle, ya lo desmantelaron, se lo dieron a Del Valle, una empresa privada, en silencio. Bueno, lo están desmantelando. Entonces, pese a ello, es tan noble Pemex, que nos deja 125 unidades. Ahora nos dice, es que bajó la producción. Bueno, primero que nada, tú bajaste la producción porque le inyectaste nitrógeno y te acabaste más pronto de lo esperado tu reserva. Segundo, paradoja. Curiosamente, estamos ganando más hoy produciendo menos que antes que producíamos más. ¿Por qué? Porque subió el barril a $100 y antes lo remataban a 8 y a $20 el barril. Así de sencillo. El futuro de México. Ya hablábamos desde el punto de vista geopolítico, pero ¿qué más? Muy dependiente de Estados Unidos. Ya vamos a hacer una franquicia tejana, yo sí lo digo en términos expeditos, pero obviamente ya formamos parte de la seguridad energética de Norteamérica con este proyecto, que luego implica la seguridad del hogar, que también es de Norteamérica. La senadora Dianne Feinstein sacó un mapa el otro día, lo sacó Russia Today, donde vienen por regiones el mundo, cómo opera Estados Unidos seguridad del hogar, y Canadá y México no existen, ponen Norteamérica. Es decir, aquí tenemos que pensar esto. Estados Unidos dilapidó sus recursos, es un país financieramente con serios problemas. ¿Cuál es su salvación? Pues van a ser Canadá y México, pero va a ser nuestra perdición, curiosamente. ¿Qué terminará México con una misma moneda, el dólar? Bueno, ellos quieren crear una moneda común. Antes habían hablado del AMERO, es un proyecto del Council of Foreign Relations de Nueva York. Pues sí, a Estados Unidos le conviene, es decir, las riquezas de México y de Canadá, formar parte de sus activos, ellos que tienen ahorita serios problemas financieros, es muy sencillo. Doctor, le insisto, ¿se puede impedir la aprobación? Bueno, ¿usted lo ve peinado? Bueno, está peinado a nivel del Congreso. Vamos a ver qué PAN y PRI la van a aprobar, nos queda claro. Bajo el agua se van a hacer guaje los chuchos, que van a operar la puerta revolvente, giratoria, salen para volver a regresar, ¿no? Y yo creo que es mala señal esta que ahorita usted nos estaba diciendo, de que Zambrano va a repetir en el PRD. Pues eso se ve, las 10 corrientes internas del PRD amarraron dejar abierta la posibilidad de reelección de su presidente nacional. ¿Qué quiere decir? Incluso de forma consecutiva, o sea... Bueno, lectura a eso,
están aprobando la reforma energética. Y a la vez están diciendo Cuauhtémoc Cárdenas, a la vez que sale esto de la preelección de la dirigencia del perredismo, Cuauhtémoc Cárdenas se descartó para buscar la dirigencia nacional de su partido. Ya, palomearon la reforma energética. O sea, los chuchos están con Peña. Totalmente. Bueno, los chuchos son la derecha del PRI. Y el PAN es la extrema derecha de los chuchos. Eso hay que verlo. Eso de la izquierda es un travestismo. Eso no convence a nadie. Todo lo que han hecho los chuchos no ha favorecido a México. Yo por eso el pacto por México, yo lo veo que es pacto contra México. Por eso ya es ahí la postura, que yo no la veo, de los gobernadores. Se me hace hasta irresponsable de todos los gobernadores. En estos momentos, los gobernadores de los estados con actividad petrolera deberían de estar ya conformados en un bloque y levantando la voz. Así es. Y decir, bueno, señores, ustedes no van a repartir mi riqueza, porque además voy a dar el ejemplo de Estados Unidos. Digo, para que no digan que estoy inventando cosas, ¿no? Alaska y Texas le dan regalías al Estado. Bueno, yo he sido en esto un poco más pro, porque además sucede que los estados productores de petróleo en México son los estados más pobres. Qué gran paradoja, de todo el país. Y además los dejan contaminados. Sí, hablamos de ese tema. Luego, nosotros estamos subsidiando al norte, con todo el respeto que me debe el norte. Yo entiendo que hay que ayudar al norte, pero yo, por ejemplo, soy católico. ¿Qué quiere decir que soy católico? Caridad bien ordenada empieza por uno mismo. Es decir, primero me ayudo, y ya que yo esté bien, pues ayudo samaritanamente al prójimo. No puede ser que yo me desmantele en Chiapas, en Tabasco, en Campeche, y vaya a ayudar al Grupo Monterrey, que traen con todo mi respeto, ha sido un proyecto antimexicano, neoliberal, que beneficia a Estados Unidos. Porque ese es parte del proyecto. Es decir, un proyecto, si fueran, a mí como me dicen, bueno, ¿qué hay que hacer? Ser nacionalistas. En el momento en que yo piense en el bien común de México, yo no pasaría esta reforma energética, así de fácil. Y haría una reforma energética ad hoc, donde entrarían los estados productores de petróleo. Pero yo incluso he hecho una propuesta y me valió que me corrieran de una revista. Nada más que no voy a decir el nombre de la revista, porque es una propietaria tabasqueña. Bueno, entonces, ¿qué sucede? La revista Siempre. No sé, quedamos que no le iba a decir. Lo estoy diciendo. Además yo quiero mucho a la directora. Pero obviamente sufrió muchas presiones y me corrieron. ¿Cuál era mi propuesta? Que cada estado, crear Pemex Tabasco, Pemex Campeche, Pemex Tamaulipas, Pemex Veracruz, Pemex Chiapas, y cada una produce, se controla el Estado con ese Pemex regionalizado, y al revés que a mí me está dando migajas la Federación, yo soy el que le va a dar regalías al Estado. Pero yo me quedo primero con mi parte. ¿Por qué? Porque además forma parte del desarrollo. Entonces vamos a ver cómo se va a correr la prosperidad en zonas que hoy tiene el máximo número de pobres. ¿Por qué los gobernadores están ausentes de la discusión? ¿Por qué no están en bloque ya luchando? Porque les conviene, esto es, a los que son priistas se van a alinear institucionalmente a lo que el presidente propone, y los que no lo son, como en el caso de Tabasco, porque no tienen alternativa, de alguna manera están contra la pared. Bueno, cuando viene una decisión, cuando viene un evento como el que vamos a vivir, ahí se nota la dimensión histórica de los gobernantes. Si nosotros vemos la historia del mundo, la mayor parte de las veces han imperado los mediocres. Impera una mediocridad en la clase política mexicana, que yo incluso le llamo caquistocracia, con doble K, caquistocracia. ¿Qué quiere decir? El gobierno de los peores. México ahorita está viviendo una gran decadencia política, la peor quizás de la historia del país. ¿Cómo puede ser que se repartan 50,000 millones de pesos los diputados para llevarse ese dinero a discreción? Oye, es un país de pobres. ¿No que hay combate a la pobreza? ¿Dónde acabó el combate a la pobreza? Con 50,000 millones de pesos. Bueno, es la compra de los votos para la reforma energética. Lo decía Andrés Manuel López Obrador. Bueno, él sí, pero no dijo para qué era. Yo sí lo digo. Lo que no dice Andrés yo lo puedo decir. Es la compra adelantada de los votos para la reforma energética. No creo que por la reforma fiscal valga 50,000 millones de pesos. Estamos hablando. Entonces, se va a dar. A nivel legal sí, pero es ilegítimo.
Sí. Porque no cuenta. La democracia es legitimidad. No hay manera de impedirlo. López Obrador decía, vámonos a la resistencia civil. Él proponía, vamos a tomar el Congreso, vamos a tomar el Senado. Bueno, yo le hago una pregunta, ahora el que va a preguntar soy yo. ¿Qué han hecho ustedes en Tabasco? Nosotros hemos... No, en Tabasco. En Tabasco. Bueno. ¿Qué se ha hecho en Tabasco? Hablábamos de la ausencia. Bueno, ¿por qué? Porque está desinformada la opinión pública. No saben qué les va a pasar el día después. Eso es lo más grave. Creen que va a seguir la renta petrolera. Hoy nos estamos enterando del día después. El día después no va a ser benéfico, lo digo abiertamente. Va a ser más allá de una cruda. Sí, va a ser terrible. Mira, donde han entrado las petroleras anglosajonas, han devastado. Ahora, yo con eso no estoy diciendo que no tengamos excelentes relaciones con Estados Unidos. A Estados Unidos lo que le interesa, obviamente, primero, es el abasto petrolero. Yo estoy dispuesto a garantizarles el abasto petrolero, no tengo por qué quitarlos. ¿Cuál es el problema? Pero no me quites 3 cosas básicas del petróleo. 1, la propiedad. 2, el control. Y 3, la regulación. No estoy viendo ninguna de las 3 en la reforma energética, que obviamente la tienen que maquillar, la tienen que poner muy bonita, pues para poderla vender. Pero obviamente cuando venga después los efectos y veamos las consecuencias, van a ver que quizás haya sido la peor decisión del México moderno. Me queda claro. Los ciudadanos no tenemos alternativa ni podemos hacer nada. Pero tampoco nada. están haciendo algo los ciudadanos. Porque no. Es decir, ir al Zócalo, muy aquí entre nos. Ok, vamos al Zócalo. Y no sale en Televisa, pues ya nadie se enteró que fueron. Es decir, Televisa lo ven 80 millones de televidentes. Entonces no hay alternativa. Bueno, porque sí hay. O sea, podríamos llegar hoy a la conclusión de que la reforma va a hacer que México pierda la soberanía, va a ser impuesta, que el gobierno está consciente y nos están engañando, y es lo que saco en conclusión. Si México perdura, si perdura, pues también ahí está la idea de Stratford, de que lo pueden balcanizar, eso no hay que perderlo de vista. ¿Y eso qué significa? Balcanizar para que la gente es separarlo, fracturarlo en varias entidades. ¿Que varias entidades se conviertan en países? Sí, entonces ya no queda rastro ni de Pemex ni del Golfo de México. ¿Y usted cree que esto pueda hacerse? Yo no estoy diciendo que se pueda dar. Yo tengo la obligación como analista de ponerlo en el radar. Y lo estoy leyendo de Stratford, que es uno de los órganos informativos más importantes de Estados Unidos. ¿Para qué lo están sacando? ¿Por qué hablan de balcanización? ¿Por qué hablan que el Golfo de México le quieren cambiar el nombre a Golfo de Estados Unidos? Un representante de Mississippi, de la Asamblea, presentó la enmienda para cambiar Golfo de México a Golfo de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos tienen 5 estados que dan con el limítrofes con el Golfo de México, y México igual tiene 5. Pero yo veo que los 5 limítrofes del Golfo de México están callados, ni siquiera saben esto del Golfo de Estados Unidos. Yo porque soy obligado de seguir la prensa de Estados Unidos. Y Cuba obviamente ahorita está apaciguada. Pero ¿por qué quieren cambiar el nombre? Eso es interesante. Es decir, yo no sé qué vaya a pasar. Yo lo único que veo es, tengo frente a mi radar una cosa que me están diciendo que se quiere llamar Golfo de Estados Unidos en lugar de México. ¿Cuál es mi obligación como político? Como responsable. ¿Callarme? ¿La política y el avestruz? ¿Qué es lo que estoy viendo? No, es levantar la voz, por supuesto, y que la gente se entere. Y esto ha sido parte también de tenerle esta mañana con nosotros, doctor, porque yo sé que usted tiene elementos para hablar como lo ha hecho esta mañana y decirle a los tabasqueños las cosas que nos ha dicho. Creo que el escenario es terrorífico. Yo creo que estoy aterrado, déjeme decirle. Tabasco lo que debe hacer, amigos, si yo fuera el gobernador, bueno, de cualquier entidad productora de petróleo, tiene que, y la veo primero que nada ausente del debate. No los veo. Están contentos que los contaminen. Oye, ¿cómo va a meter yo depredadoras que dañaron el Golfo de México? Primera pregunta elemental, nadie la está haciendo. Segunda, ¿cómo puede ser que yo no participe en la toma de decisiones de Pemex? Yo no lo veo. ¿Cómo puede ser que Lozoya, yo no tengo nada contra Lozoya, es más, hasta yo le vendí una acción del club alemán a su papá, lo digo abiertamente, es decir, no es nada personal, y no me cae mal Emilito, sinceramente lo digo, en lo personal no me, pero no sabe nada de petróleo. Lo tenían candidateado para relaciones exteriores.
De última hora iba a ir Paco Rojas, lo quitaron y pusieron a Emilio. Emilio es muy bueno para cuestiones financieras, eso sí. Tiene su empresa financiera, está vinculado a los intereses que van a privatizar Pemex, pero eso es otra cosa. Es decir, yo no estoy viendo que los interesados y los dañados, que son los estados productores de petróleo, estén participando en el debate y están aceptando en forma masoquista todas las decisiones del centro. Con eso no quiero decir que haya que romper la federación, nadie está diciendo tal barbaridad. Lo único que estoy diciendo es que yo creo que eso crearía mayor presión que irse 1 millón a manifestarse al Zócalo, que nadie se va a enterar porque no sale en Televisa, crearía mayor presión en forma muy civilizada. No hay que pelearse. Sin embargo, vuelvo al tema, los intereses de los gobernadores. Bueno, pero ¿dónde están los intereses de los ciudadanos? Entonces los ciudadanos, en una democracia participativa, activa, proactiva, deben hacer estas preguntas que yo me estoy haciendo a cada gobernador. Y aquí no importa, porque es un asunto que rebasa los partidos. Es un asunto de destino nacional. No es un asunto meramente partidista, efímero. Es un asunto de destino. Lo que se vaya a hacer de esta reforma, lo que dicen que antes del 15 de septiembre, que además los inversionistas de Wall Street están furiosos porque ya le esperaban para el 8 de agosto. Ya se les demoró. JP Morgan acaba de meter presión, que es uno de los bancos que está detrás. Dice, ¿qué pasó? Tiene que salir este año. Es decir, ¿qué tiene que meterse JP Morgan en asuntos nuestros de que hay que privatizar y urge la privatización? Y va a salir, es una realidad. Podemos tener en conclusión que se va a aprobar, esto parece ser inminente y no hay manera de evitarlo. Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer como ciudadanos, primero que nada concientizar al nivel que nos corresponde, dejar un legado histórico, que sí hubimos mexicanos, que estábamos alertas, que lanzamos la voz de quien viva, muchos dicen es que es Cassandra, ¿no? Pues siempre era catástrofe. Sí, pero Cassandra al final de cuentas tuvo razón, cayó Troya. Es decir, aquí puede caer Pemex. Es decir, no es juego. Es decir, son grandes ligas. En el momento en que Pemex se abra tantito, la van a despedazar. ¿Por qué? Por el control financiero que no tenemos. Ahí es donde yo veo la máxima vulnerabilidad. Pero por lo menos que sepan las generaciones siguientes, ¿qué pasó en esa época? Hubo una época, ¿por qué se callaron? Pero hubieron otro tipo de mexicanos que sí levantamos la voz, y que dijimos, tengan cuidado señores, esta ruta nos lleva al precipicio como nación independiente. Y segundo, yo no estoy tan desesperanzado, curiosamente, mi hipótesis es que viene una segunda renacionalización. ¿Qué quiere decir? Si es que queda México como país independiente, caramba, bueno, sí, en 10 o 20 años pueden haber rectificaciones. ¿Por qué ¿Y no será demasiado tarde en 20 años? Bueno, ¿qué hacemos? No puede uno cambiar. Cuando tiene uno, ¿qué decía Porfirio Díaz? México tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos de Dios. Es el problema. 9 de la mañana, 45 minutos, doctor. El tiempo ha volado, ya estamos sobregirados. Sin embargo, habló José Santos Córdoba. Dice, valdría la pena que el columnista de la jornada diera conferencias en otros estados de la República para que la gente abra los ojos y se entere de lo que pretende hacer el presidente de la República con la reforma energética. Tengo entendido que usted da conferencias. Mucho. ¿No? De hecho, en YouTube yo tuve la oportunidad de ver justamente en mi interés por informarme. Yo he ido, por ejemplo, al Congreso de Estado de México, en el corazón peñista. Es decir, yo soy una forma civilizada, no tengo nada contra el PRI. En particular, tengo muchos amigos. Creo que hasta tengo más amigos en el PRI. Dicho, no es nada personal. Es decir, yo he ido al Congreso del Estado de México, me han invitado, el PT me invitó, y tengo ahí una presentación, ¿no?, que ha tenido, increíble, 250,000 visitas. Es un récord. Es decir, cuando tenemos todos los medios, la gente se quiere informar. Es correcto. Y sobre todo a nivel de la cúpula, la gente no vende la publicidad. Yo he tenido que buscar estrategias para informarme. Le platicaba al principio en un corte comercial, porque yo tenía la visión del gobierno, he tenido acceso a sus ponencias, estuve en una reunión con el director de Pemex, con Emilio Lozoya, lo escuché y demás, y bueno, me saltaban muchas dudas y surgieron muchas él también, él no entiende nada de petróleo. Primero que no sabe de Pemex es Emilio Lozoya. Bueno,
Y una manera de tener información fue buscar, y ahí lo encontré a usted, doctor Jalife. Eso me ha beneficiado ser profesor universitario y posgrado. Y además, ponente en acabo de venir de China, de la Universidad de Shanghái, acabo de exponer. He estado en el Congreso de Brasil, es decir, yo con toda la humildad del caso, a mí me llaman los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Irán, los países árabes, yo tengo mucho cartel, lo tengo que decir abiertamente en Latinoamérica, y en México sí me han cerrado los espacios. Bueno, pero ¿cuál es la manera de rodear ese boicot flagrante de Televisa, que es el que controla el 80%? Televisa en complicidad con el gobierno de Peña. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, casi lo pone, ¿no? Bueno, entonces ¿Casi? Casi. No, pues falta también el partido, ¿no? Son muchas cosas, ¿no? Entonces aquí lo que hay que ver es de que cómo rodeamos eso. Bueno, ahí están las redes sociales, hay que emplearlas, ese es nuestro método de acción. Pero más que nada, yo sí quiero dejar esto muy claro. Que los jóvenes, que es el futuro de este país, menos de 55 años de edad, tienen, es el 90% de la población. De 55 a 15 años son 45% de la población. Y de 15 a 0, bueno, los que ya nacieron obviamente, el 0 se usa numéricamente, es el otro 45% de la población. Esa es mi esperanza. Ese 45% que va a nacer, que va a votar. Este país es de jóvenes. Yo vengo de una generación que claudicó. No sirve, mi generación desgraciadamente fue cooptada. Yo incluso a mis alumnos les digo, a mí no me pudo cooptar Salinas porque yo no era intelectual. Digo, muy sarcástico. Es decir, todos los intelectuales de México se vendieron, todos, no hay crítica. Entonces un país que no tiene crítica racional, cartesiana, no destructiva, pues está perdido. ¿Qué pasa? Yo a mis alumnos, ¿qué les enseño? Sean dialécticos, escuchen la tesis, también escuchen la antítesis y ustedes saquen su síntesis. Por supuesto, que es lo que nosotros hemos hecho, buscar a todas las fuentes, a quienes están presentando los pros y los contras y formar un criterio al respecto. Fíjese que habló la licenciada Leticia Gutiérrez Ruiz, le felicita. Gracias. Y dice que fue maestro de su hija Carla Calcaño hace años, sí, que es maravilloso, que le felicita, que qué gusto que esté en Tabasco. Gracias. También se comunica conmigo la diputada federal Nelly Vargas, ella dice cuánta razón tiene en cuanto al tema de la regionalización. Pregunta si después de la privatización se seguirá sosteniendo el convenio Pemex Tabasco por renta petrolera analizada. Bueno, aquí qué bueno que hacen, y me llama la atención, y qué bueno que gente de primer nivel, universitario y sobre todo representativas de la ciudadanía, que ya se empiezan a preguntar qué va a pasar con Tabasco, ¿no? ¿Qué va a pasar con Campeche? ¿Qué va a pasar con Chiapas? ¿Qué va a pasar con Veracruz, con Tamaulipas? Si enfrentamos problemas en estos momentos, si estamos enfrentando los problemas que tenemos en estos momentos, ¿qué puede ser todavía peor? Pues sí, puede ser todavía peor. Es increíble. Raúl Robailet Patiño comenta, con 25 años luchando, defendiendo el petróleo, es un honor la visita del doctor Alfredo Jalife a Tabasco. Pide al pueblo luchar por la riqueza de los mexicanos. Le pregunta, doctor, si va a impartir alguna conferencia. Parece ser que se está negociando ya algo, ¿no? En la Olmeca, en la tarde. ¿En la Universidad de Olmeca? Sí, se está negociando. Bien, entonces infórmenos cuando tengan definido al respecto para que nosotros lo demos a conocer. Yo tengo un Twitter, se llama @Alfredo Jalife, lo voy a tuitear. Bien. Le suplico que usted también lo tuitee. ¿Cómo no? Parece ser que se va a dar en la Olmeca, nada más que no sabemos la hora. Muy bien. Fernando Vidal Martínez pregunta al doctor Jalife por qué el presidente Peña, ni en campaña ni ahora que es presidente, ha mencionado que va a bajar la gasolina, ya que esto es el motivo del alza a la mayoría de los insumos. Bueno, el problema en México, que eso no es el desastre del gas, nadie lo está tocando, y eso fue una pésima decisión de los panistas, que hoy son los más fanáticos para privatizar. ¿Qué quiere decir? El gas en estos momentos ha subido porque se equivocaron en la apuesta para la cuestión eléctrica, y además compraron carísimo el gas de Perú y lo revendieron aquí 5 veces más caro. Es decir, los más disfuncionales del país son los que son los fanáticos de la privatización. Oye, si ya fracasaste, yo lo digo, los fracasados de Pemex en los últimos 30 años son los que hoy quieren la privatización. Bueno, porque ya es un negocio particular, no tiene nada que ver con el bien común. Luego, ¿no compraron 10%, casi 10% de las acciones de Repsol?
Es una porquería. Yo hasta en forma sarcástica me burlo. Digo, bueno, vas a comprar acciones, cómpralas de ExxonMobil, que además tú les vas a regalar el Golfo de México, no a Repsol, que la están sacando de patadas de todo el mundo. José Luis Hernández Córdoba comenta al doctor Jalife que no nada más el gobierno de Peña quiere vender el petróleo, sino igual el sindicato petrolero. Su líder Carlos Romero de Champs tiene metidas las manos para privatizar Pemex. Bueno, es todo otro un tema. Ya ojalá tengamos la oportunidad más adelante, doctor, de hablar del sindicato. Benjamín Martínez Priego felicita al doctor Jalife por abrir los ojos al pueblo de Tabasco, al país, como lo ha hecho Andrés Manuel López Obrador, que tanto el PRI y la presidencia nos quieren quitar el petróleo, el cual dice hay que defenderlo. Homero Gómez Díaz pregunta en qué nos beneficia que se apruebe o no la reforma energética si dicen que Pemex es de los mexicanos, pero es un decir porque la gente común y corriente, que es la mayoría, no recibimos algún beneficio, sino al contrario pagamos la gasolina carísima y cada día nos afecta la contaminación que provoca Pemex. Bueno, a Pemex la van a dejar morir de muerte lenta, agónicamente, dejar el cascarón, y las empresas privadas mexicanas que ni una sabe explorar y producir petróleo son las que se la van a llevar. Lo acaba de sacar el Financiero, viene hasta el nombre de los 10 empresarios que ni uno sabe explorar, ellos van a triangular y se lo van a vender a otras empresas. Marta Domínguez García felicita al doctor Jalife, pues es verdad todo lo que dice, los diputados y senadores del PRD votan a favor de las reformas porque Zambrano en algo los ha de favorecer. ¿Por qué no mejor proponen una ley donde resulten beneficiados los dueños de los previos donde encuentran el petróleo, como ocurre en Estados Unidos, ¿no? Así es. El licenciado Fernando Luis Mayito dice al doctor Jalife que está interesante lo que dice, ojalá pudiera dar conferencias al Estado para que la gente tenga una visión más amplia, lo que ya hablábamos. Nos va a confirmar el doctor Jalife si se da esta conferencia en la Olmeca el día de hoy, en la Universidad de Olmeca. Vamos a estar pendientes. Tenemos que ir al corte. Doctor, yo le agradezco mucho su presencia. En verdad ha sido un placer. Gracias. Muchas gracias. Y no quise ser catastrofista, porque dejé un mensaje de esperanza. Ese grupo demográfico menor de 55 años, que es el 90% de la nación, y sobre todo las generaciones futuras, que hoy tienen el 45% de 15 a 0 años, van a rectificar. Dios quiera, doctor. Y esa será la segunda renacionalización. Dios quiera por el bien de todos.